México está viviendo una de esas vueltas de guión que casi nadie se atreve a decir en voz alta, porque cambia por completo la idea de quién tiene la palanca en Norteamérica. Mientras el discurso en Washington suena a amenazas, aranceles y mano dura, los números cuentan otra historia, una donde Estados Unidos está más amarrado a México que México a Estados Unidos. Y lo más irónico es que este cambio se aceleró justo cuando Donald Trump intentaba castigar a México con el lenguaje de siempre. Lo que pasó después no fue un colapso mexicano, fue una reconfiguración silenciosa del comercio que está dejando a China atrás, empujando a Canadá a recalcular y obligando a las empresas a tomar decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Piensa en esto por un segundo. Durante años, el gran miedo en México era depender demasiado del mercado estadounidense, y ese miedo no era paranoico. La realidad es que una enorme parte de lo que México produce termina cruzando la frontera. Pero aquí viene el detalle que pocos digieren. Esa misma integración convirtió a México en una pieza que Estados Unidos no puede reemplazar rápido, ni barato, ni sin romper su propia economía en el intento. Lo que antes parecía una debilidad, se está volviendo un tipo de poder. Un poder que no se grita en conferencias de prensa, se nota en contenedores, en camiones, en contratos, en cadenas de suministro y en el pánico silencioso de cualquiera que tenga que fabricar algo a tiempo para el consumidor americano. Lo que está pasando no empezó de la nada. México ya venía ganando terreno como socio comercial clave desde 2023, cuando superó a China como principal fuente de bienes para Estados Unidos. Pero lo que sorprende es la velocidad con la que esa ventaja se consolidó bajo el ruido político del último año. Cuando Trump volvió al centro del tablero con la amenaza de aranceles masivos, muchos asumieron que las inversiones se iban a congelar, que las empresas iban a poner el freno y que México iba a sentir el golpe. Esa era la historia fácil, la historia típica, pero la realidad fue más fría y más matemática. Si vas a imponer aranceles más altos a Asia, empujas a las empresas a buscar el lugar más cercano, más integrado y menos riesgoso para producir. Y ahí, México es el candidato obvio. Aquí es donde los datos empiezan a ser difíciles de ignorar. Para finales de 2025, México no solo estaba arriba en el ranking, estaba lejos. En las cifras oficiales de comercio de bienes de Estados Unidos, México aparece como el socio número 1 por volumen, con una participación alrededor del 15.6% del comercio total, por encima de Canadá y muy por encima de China. China, el gigante que durante años dominó el juego, aparece con una participación bastante menor. Esa caída de China no significa que China desapareció. Significa algo más incómodo. El comercio se está reacomodando por rutas que favorecen a la región, por costos, por logística, por tiempos, por riesgo geopolítico y por aranceles. Y cuando bajas al detalle mensual, el contraste se vuelve casi humillante. En septiembre de 2025, por ejemplo, Estados Unidos importó de México alrededor de $44.6 mil millones en bienes en un solo mes. Canadá estuvo cerca de 31.9 mil millones. China alrededor de 23.4 mil millones. No es un margen pequeño. Es una diferencia que, para una empresa, se traduce en fábricas, empleos, proveedores, contratos y decisiones que se toman para años, no para una semana. Cuando un país te vende casi el doble que otro en el mismo mes, ya no estás hablando de una tendencia. Estás viendo una dependencia en construcción. Ahora, si quieres entender por qué esto está pasando, no se trata solo de México es barato o México queda cerca. Eso es la superficie. La capa real es que Norteamérica lleva décadas construyendo una fábrica compartida. Un auto que se vende en Estados Unidos puede cruzar la frontera varias veces antes de llegar al concesionario. Un arnés eléctrico se arma en México, una pieza se mecaniza en Estados Unidos, otra se integra en una planta al norte, y todo se sincroniza para que la línea no se detenga. Esa es la magia y el problema de la integración.
Puedes amenazar con romperla, pero romperla te revienta a ti también. Y ahí es donde el discurso de Trump choca con la realidad industrial, porque amenazar aranceles a todos suena fuerte en un mitin, pero en la práctica, cuando castigas a México, castigas a empresas estadounidenses que dependen de piezas mexicanas para producir en Estados Unidos. Castigas a consumidores estadounidenses que pagan más. Castigas a cadenas minoristas que viven del inventario rápido. Castigas a granjas y supermercados que dependen del flujo constante de alimentos. Castigas a la industria automotriz, electrónica, médica, aeroespacial. Es como intentar apagar una habitación rompiendo el tablero eléctrico del edificio entero. Y aquí viene lo más interesante. Mientras el ruido político se elevaba, Claudia Sheinbaum no se quedó esperando a ver qué pasaba. No jugó a la víctima, jugó a la estratega. Su movimiento no fue responderle a Trump con discursos. Su movimiento fue proteger el terreno donde México estaba ganando y cerrar fugas que podrían darle a Washington un pretexto para apretar más. Por eso, cuando México impulsa medidas arancelarias contra productos provenientes de países con los que no tiene tratados, no es solo proteccionismo, es una señal doble. Hacia adentro es, vamos a fortalecer la industria local. Hacia afuera es, no vamos a hacer el puente fácil para que entren productos asiáticos sin control. Y esto importa porque, en el debate estadounidense, hay una obsesión creciente con el tema del transbordo o la triangulación, la sospecha de que productos chinos puedan entrar a Estados Unidos disfrazados vía México. Ese argumento ha sido usado una y otra vez para presionar a México. Entonces México decide algo que incomoda. Sí, va a endurecer reglas y subir aranceles, pero por interés propio y en sus propios términos. Eso le quita a Washington parte del guión. A finales de 2025, el Congreso mexicano aprobó incrementos arancelarios significativos sobre más de 1,000 productos provenientes de países sin tratado, con tasas que pueden llegar hasta el 50% y entrada en vigor en 2026. El mensaje es claro. México quiere atraer inversión productiva, no ser un mercado inundado de importaciones baratas que destruyen industria local. Y de paso, esa medida también le sirve como escudo político en la revisión del Acuerdo Comercial de Norteamérica porque reduce el margen de acusaciones de puerta trasera para Asia. Pero lo más fuerte no es solo ese movimiento. Lo más fuerte es que Sheinbaum encuadra todo esto dentro de una visión de Estado. Plan México no es un eslogan bonito. Es un paquete de objetivos que tiene una ambición directa. Meter a México entre las 10 economías más grandes del mundo hacia 2030, subir inversión, generar empleo en manufactura especializada, aumentar el contenido nacional en cadenas estratégicas, acelerar trámites y empujar una agenda de innovación que no dependa solo de ensamblar. Puedes estar de acuerdo o no con el plan, pero hay algo que es innegable. El momento en el que lo presenta y lo ejecuta coincide con la mayor ola de nearshoring y reubicación industrial que México ha visto en años. Y aquí es donde el nearshoring deja de ser una palabra de moda y se convierte en una realidad que tú puedes sentir en las decisiones de las empresas. Cuando producir en Asia implica más aranceles, más riesgo logístico, más tensión geopolítica, más tiempos, más incertidumbre, las compañías hacen lo que siempre hacen, se acercan al cliente final. Y Estados Unidos es el cliente final más grande del planeta. ¿Quién está pegado a Estados Unidos, con un tratado, con infraestructura, con mano de obra, con una industria ya integrada? México. Por eso, incluso medios financieros en Estados Unidos han admitido algo que hace años habría sonado imposible. Los aranceles, en lugar de destruir a México, terminaron dándole una ventaja relativa frente a Asia en muchos sectores. Ahora hay un punto delicado aquí, y es importante decirlo porque agrega tensión real a la historia. Esta transformación también provoca sospechas en Washington, porque si México crece demasiado rápido como plataforma manufacturera, Estados Unidos quiere asegurarse de que el valor realmente se esté generando en la región y no solo reempacando mercancía.
Ese va a ser uno de los campos de batalla de la revisión del USMCA-TMEC. No solo salarios, no solo reglas de origen, no solo energía, también control de cadenas y origen real de lo que cruza la frontera. Y la revisión viene con una fecha que ya está marcando el calendario político y empresarial. El mecanismo de revisión del USMCA está diseñado para que, alrededor de su sexto año, los países evalúen si lo extienden. Si hay acuerdo, el tratado puede renovarse por un periodo largo. Si no lo hay, se abre un camino de incertidumbre que nadie con fábricas y cadenas integradas quiere ver. Trump lo sabe, Sheinbaum lo sabe, Canadá lo sabe, y las empresas lo saben. Por eso la pelea no se libra solo en discursos, se libra en cláusulas, en comités, en reuniones técnicas, y en cuánto miedo logras meterle al otro lado sin dispararte en el pie. Ahí entra Canadá con su propio cálculo, porque Canadá también está expuesto cuando Estados Unidos se pone impredecible, y en ese contexto, Canadá y México han estado fortaleciendo su cooperación con planes bilaterales y misiones comerciales que apuntan a diversificar y asegurar inversión. No es casualidad que Canadá esté moviendo delegaciones empresariales a México a inicios de 2026, ni que se esté hablando de infraestructura, energía, comercio y coordinación. Es la región intentando blindarse del caos político que puede venir desde Washington. Y mientras todo esto ocurre, China está en una posición extraña. China sigue siendo un gigante, pero su participación relativa en el comercio estadounidense se ha reducido, y su papel está siendo reemplazado en segmentos donde la velocidad y la integración importan más que el costo puro. Esto no significa que China pierde para siempre. Significa que está siendo empujada a jugar diferente, invertir en terceros países, instalar plantas fuera, mover partes del proceso a regiones cercanas al mercado final. Y eso, otra vez, vuelve a poner a México en el centro del tablero, porque incluso empresas chinas han buscado establecerse en México para estar más cerca del consumidor estadounidense. Ahí tienes otro debate explosivo. México necesita inversión, pero también necesita evitar que esa inversión se convierta en el argumento perfecto para que Estados Unidos lo acuse de ser un atajo para Asia. Es como caminar sobre una cuerda floja, pero con una ventaja. México tiene algo que no tenía hace 20 años. Tiene volumen, tiene escala, tiene un lugar estructural en la economía estadounidense. Y eso cambia la negociación, porque una cosa es amenazar a un país que puedes reemplazar con otro proveedor. Otra cosa es amenazar a un país sin el cual tu cadena se rompe. Y por si fuera poco, hay otro factor que complica el juego de Trump. Su propia agenda arancelaria ha enfrentado desafíos legales en Estados Unidos. Hay casos en tribunales sobre si ciertos aranceles exceden la autoridad presidencial bajo leyes de emergencia económica, y se habla incluso de que la Corte Suprema podría limitar parte de esas herramientas. Esto no significa que todo se cae mañana. Significa que Trump no tiene control absoluto del tablero, porque el sistema institucional estadounidense también juega. Y para cualquier país que esté del otro lado de la amenaza, eso importa. Porque si la legalidad se cuestiona, la fuerza del garrote se debilita. Ahora, pongamos todo junto y míralo como una historia completa. Trump intenta recuperar el control del comercio usando presión y aranceles. México, en lugar de entrar en pánico, aprovecha el reacomodo global, atrae más producción, fortalece medidas internas y se presenta como el socio inevitable para Estados Unidos. En paralelo, México endurece su postura frente a importaciones de países sin tratado para proteger industria local y quitarle argumentos a Washington. Canadá, viendo el mismo riesgo, refuerza su cooperación con México y busca diversificar. China pierde participación directa, pero intenta adaptarse por otras rutas. Y las empresas, que al final son las que mueven el dinero, toman la decisión más fría posible: producir donde haya menos riesgo, más cercanía, más estabilidad logística y reglas más claras para venderle a Estados Unidos. Entonces la pregunta ya no es
¿México puede sobrevivir a Trump? La pregunta real es, ¿Estados Unidos puede darse el lujo de romper con México sin romperse a sí mismo? Porque cuando tú dependes de un flujo de decenas de miles de millones al mes, no es tan simple como apretar un botón. Es como intentar cortar una arteria y esperar que el cuerpo siga caminando normal. Y aquí viene el final que a mucha gente no le gusta aceptar. Esta historia no se trata de que México ganó para siempre, o de que Trump perdió para siempre. Se trata de que el equilibrio cambió. México ya no es el socio menor al que se le habla con amenazas como si estuviera pidiendo permiso. México es el engranaje central de la fábrica norteamericana, y cuando eres el engranaje central, tu poder no está en gritar, está en existir, está en que si tú te mueves, todo cruje. Eso es lo que hace que 2026 sea tan explosivo. Porque si la revisión del tratado se convierte en una batalla de ego, la región entera paga el precio. Pero si se convierte en un ajuste pragmático, México puede salir todavía más fuerte, con más inversión, más industria y más capacidad de negociar desde una posición que hace 10 años habría parecido imposible. Y lo más inquietante para Washington es esto. El mundo ya vio que el centro de gravedad se puede mover. Y cuando el centro de gravedad se mueve, no vuelve al lugar anterior solo porque alguien lo ordene. Así que la próxima vez que veas un titular diciendo Trump amenaza con aranceles, no te quedes en el titular. Mira el tráfico en la frontera, mira el dinero que cruza, mira los contratos, mira las decisiones de fábrica, porque ahí está la verdad. En un mundo donde la política grita, el comercio susurra. Y en este momento, lo que el comercio está susurrando es simple. México ya no está pidiendo un lugar en la mesa. México ya está sentado en el centro. Si quieres entender lo que viene, no mires solo lo que se dice en televisión. Mira lo que se firma. Mira lo que se construye. Mira lo que se reubica. Y sobre todo, mira quién puede reemplazar a quién y quién no. Porque esa es la diferencia entre un país que negocia por miedo y un país que negocia por posición. Y hoy, la posición de México en Norteamérica es más fuerte de lo que muchos quieren admitir.